Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca seguimos recabando opiniones en torno a esa recién aprobada Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, en la que han colaborado muchísimos colectivos con representación en nuestra comunidad autónoma. Vamos a conversar con el presidente del Consejo Territorial de la ONCE aquí en Castilla-La Mancha, don José Martínez. Buen día y sobre todo gracias por concedernos estos minutos de su tiempo. Es un placer compartir una noticia tan importante para el sector con vosotros. A niveles generales, ¿cuál es la valoración que se puede hacer del resultado de tantos meses de trabajo y de colaboración, de ideas, de propuestas que se han visto materializados a través de esta ley que se aprobaba el pasado 13 de noviembre? Pues sobre todo que hemos conseguido una ley para las personas con discapacidad, donde los derechos de las personas con discapacidad pasan a estar dentro del rango de los derechos humanos, que es precisamente lo que marca la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde más de 100 países se pusieron de acuerdo, por ahí por 2008, en que realmente todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, la atención, las políticas tenían que pasar pues de lo graciable a los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido en Castilla-La Mancha hemos hecho el esfuerzo de la mano del gobierno y con un empeño por parte del sector de que esto sea así. Yo creo que esto en tiempos de crisis tiene un valor adicional, ¿no? Yo creo que era muy importante que reflejáramos en una norma de carácter regional los elementos más importantes, las políticas sectoriales más importantes que tenían o que no les podía faltar a las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Los colectivos con los que estamos hablando a través de diferentes representantes coinciden en subrayar como más importante en torno a esta nueva norma el hecho de que actúa desde la transversalidad. Ya se ha aparcado esa idea de que lo relativo a la discapacidad casi que se reduce exclusivamente al ámbito de los asuntos sociales o de la sanidad y se piensa ya en general, en un todo, ¿no? Eso se ha trasladado y se ha llevado a esta ley. No sé cómo lo interpreta usted. Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, igual que la Convención Internacional de la ONU, lo que hace nuestra Ley de Garantía de Derechos es hablar de políticas sectoriales de discapacidad en mayúscula. Y evidentemente nuestras necesidades no solamente están en el ámbito de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Necesitamos políticas que tengan que ver con educación, con empleo, con formación, con vivienda, con transporte, es decir, todas las áreas de la vida que afectan a una persona. Y en ese sentido las personas con discapacidad no somos diferentes. Yo creo que este trabajo previo nos ha permitido hacer un ejercicio junto al gobierno de pensar todos en clave de discapacidad. Y yo creo que es uno de los elementos efectivamente más importantes de la ley, que habla de forma transversal de todas las necesidades que tenemos a lo largo de nuestra vida las personas con discapacidad. Uh-huh. Desde el colectivo de la ONCE, ¿cuáles han sido las propuestas o las peticiones que con más ahínco han intentado transmitir precisamente a los miembros del Ejecutivo durante todos estos meses, años incluso de negociación y de tramitación? Los elementos importantes para nuestro colectivo pues son todos los aspectos relacionados con la accesibilidad, por ejemplo, pero también es muy importante todo lo que tenga que ver con el empleo. Hay una parte muy importante de la ley que habla de preservar el papel de los centros especiales de empleo como elemento de dinamización del empleo de las personas con discapacidad. Nosotros en la ONCE acabamos de presentar Ilunion como marca única de nuestras empresas sociales. Uh-huh. Y quiere decir que esto es muy importante, el que la ley refleje muy bien el papel de los centros especiales de empleo, porque en este momento a través de los centros especiales de empleo en plena crisis nos ha permitido seguir generando empleo. Y una medida muy interesante, y es que el 6%, al menos el 6% de los contratos, el volumen de contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
se reserve a centros especiales de empleo. Yo creo que esto en este momento, como digo, cobra un papel fundamental para mantener y, si cabe, seguir ampliando el empleo de las personas con discapacidad, puesto que en este momento solamente 1 de cada 4 personas con discapacidad trabaja. Yo creo que vivimos una situación en la que no podemos desperdiciar el talento, ¿no?, y la posibilidad de activar a aquella persona con discapacidad que pueda trabajar. Evidentemente, las personas con discapacidad que no están en situación de trabajar porque perjudicaría su salud, hay que darles protección social. Pero yo creo que al que pueda trabajar hay que dar un empleo. Uh-huh. Yo creo que eso lo refleja muy bien la ley. Mencionaba este tema relacionado con el ámbito laboral, importantísimo. También se refería a la accesibilidad y, de hecho, pues se nos ha concretado que precisamente la aplicación y el desarrollo de esta nueva ley de garantía pues va a suponer que otras leyes tengan que ser modificadas. Así nos lo transmitía el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de la Junta de Comunidades, y nos decía que una de esas leyes que hay que cambiar a partir de ahora es precisamente la ley de accesibilidad. ¿Cuál sería el camino a seguir según la Organización Nacional de Ciegos de España aquí en el Consejo Territorial para la modificación de esta ley de accesibilidad? Pues yo creo que es una de las normas que afecta a nuestro sector que efectivamente más urge revisar, porque sí que es cierto que nuestra norma regional fue una norma pionera en su tiempo, fue una de las primeras, pero ha pasado mucho tiempo. Ahora empezamos a hablar incluso de infoaccesibilidad, porque las personas con discapacidad también utilizamos tecnología. Entonces, en aquel momento no existían estos elementos y por eso es importante, ¿no?, que revisemos la norma, que la actualicemos a los nuevos tiempos y en ese sentido yo creo que hay que corregir cuestiones como que la norma en muchos ámbitos pues da mucha flexibilidad de interpretación. Es decir, es paradójico que en muchas ocasiones obra nueva cumpliendo la norma no es operativa el resultado final para las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora hay ya mucho conocimiento respecto a cómo dar soluciones adecuadas a todos los temas de accesibilidad, y ese conocimiento lo tenemos que incorporar en la nueva ley de accesibilidad de Castilla-La Mancha. Que sí que es cierto que en el diseño de la ley de garantías nos planteábamos, uno de los planteamientos era incorporar ese elemento de accesibilidad en la ley, pero sí que nos parecía que era una política tan sectorial, tan específica, que había que hacer una nueva ley, ¿no? Uh-huh. Igual que tiene que producirse también en los ayuntamientos. Hay cantidad de ordenanzas municipales que hablan de accesibilidad que, igual que la ley regional, deben de ser modificadas. Uh-huh. En cuanto a otros servicios como puedan ser los de atención temprana o la figura del asistente personal debidamente formada y especializada, ¿también se han dado pasos a través de esta nueva ley? Pues sí, realmente tú lo contabas muy bien. Yo creo que al final la ley es la hoja de ruta que vamos a tener que seguir todos para modificar otra normativa que al final nos va a permitir realmente esos beneficios, garantizar esos derechos para las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que al final hemos dotado al sector de una serie de herramientas que nos van a permitir desarrollos legislativos pues muy interesantes de cara a los próximos años. Uh-huh. Y una última curiosidad, leyendo lo que es pues el grueso del conjunto de la ley, nos llamaba la atención que por fin se avanza en el rechazo a la utilización de la imagen de las personas con discapacidad en actividades, por ejemplo, de juego ilegal. ¿Esto también era una valoración o una reivindicación que veníais haciendo en conjunto de todos los colectivos? Pues efectivamente, es un clamor y es una reivindicación histórica del mundo de la discapacidad, y más en esta ley el que no se utilice la imagen de las personas con discapacidad para actividades ilegales, entre ellas la venta de juego ilegal. La ONCE es la entidad perjudicada, pero también el mundo de la discapacidad, y lo dicen las organizaciones miembros,
que en este momento hay organizaciones que con el paraguas o con la figura de una asociación, pues aprovechan a personas con discapacidad o la imagen de la discapacidad para comercializar juego para el que no tienen autorización administrativa. Esto está pasando en nuestra comunidad autónoma y en otras comunidades autónomas, y el sector ha entendido que era importante reflejar el rechazo a este tipo de prácticas. Ojalá entre todos poco a poco se vaya logrando pues actuar con contundencia frente a estas cuestiones y el desarrollo de esta propia ley de garantías permita ir poniendo freno a este tipo de situaciones y lograr de verdad esa igualdad real y efectiva que tanto se viene reclamando. Un placer conversar con usted estos minutos, don José. Pues un placer, y esperemos que esta ley nos sirva realmente para que no solamente sea un reflejo formal de los derechos de las personas con discapacidad, sino que de una vez por todas efectivamente la ley en España se cumpla y sea un reflejo real de derechos, ¿no? Y que nuestra gente, por supuesto, se pueda beneficiar de todo ello. Gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan. Cuídese esa garganta. Es un placer, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.